Bueno, listo. Entonces vamos a continuar, ¿ok? Ya sabemos que es una fase de líquido comprimido, líquido saturado, mezcla saturada, vapor sobrecalentado. Ahora, profe, ayúdeme a que no me pierda entre tanta información. Por favor, váyame ayudando a saber para dónde vamos, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Y que yo hasta ahora le puedo estar entendiendo, pero no me deje perder. Perfecto. Voy a intentar hacerlo de la siguiente manera. Y no voy a hacer todavía un ejercicio, pero voy a decirle para dónde vamos. ¿Listo? Como cuáles son los primeros ejercicios con los que uno se va a encontrar. Una vez, por contarle una historia, me decía una chica, profe, lo que pasa es que yo tengo era una persona de Bolivia. Yo tengo un recipiente donde tengo agua y en esa agua yo pongo ahí unas frutas de Bolivia, que ni me acuerdo cómo se llamaban esas frutas, nunca las había escuchado, las frutas. Y yo tengo que calentar esa agua. Y después, yo esa fruta la paso por otro no sé qué y la vuelvo polvo. Y después vuelvo y la pongo en agua, no me acuerdo, algo así decía. Y yo necesito saber cuánta energía, yo necesito saber cuánto calor tengo que ingresar para saber cuánto combustible tengo que comprar, o sea, cuánto gas me voy a gastar para saber cuánta plata tengo que pagar en gas. Entonces, eh, así como está el caso de la refrigeración, así como está de el caso de la central termoeléctrica, está cualquier otro proceso industrial que lleve agua. Y a veces, pues nosotros pues vamos a tener que contabilizar el calor. Yo después les tengo que enseñar cómo se contabiliza ese calor, pero para saber el calor yo tengo que saber pues primero cuál es el estado en el que estaba y dos, en cuál estado es el que termina. En este caso pues pasaba de agua y se volvía un polvo, pero vamos a suponer que fuera de agua a vapor sobrecalentado, agua en líquido comprimido hasta vapor sobrecalentado. Y vamos a suponer que fuera solo agua, que no tuviera los frutos esos que tenía ella ahí. Y yo necesito saber cuánta energía me gasto. Entonces, para poder pasar desde este estado número 1 hasta este estado número 2 y me pidieran, por ejemplo, el calor, yo voy a necesitar, por ejemplo, saber muchas veces la energía del estado 1 y también voy a necesitar la energía del estado 2. A veces voy a necesitar la entalpía del estado 1 y la entalpía del estado 2 para poder hacer cálculos. Entonces, vamos a concentrarnos en primero aprender a sacar esas energías, esas entalpías, y saber si eso es un líquido comprimido, si es un vapor sobrecalentado. Ese es como lo primero que tenemos que aprender. Y entonces, en ese ejercicio de aprender a sacar esas propiedades y saber si es un líquido o no, el libro de Sanger trae unos ejercicios así parecidos a esta tabla. Dice, y no lo vamos a poder hacer todavía, pero quiero como decir, hacia aquí vamos, hacia allá vamos. En este caso, por ejemplo, Sanger me dice, si se proporcionan suficientes datos, tiene las celdas vacías en la siguiente tabla de propiedades del agua. También me lo hubiera podido pedir con refrigerante 134A. Dice, en la columna última, describa la condición del agua como líquido comprimido, o si está en mezcla, o si está en vapor sobrecalentado, o si no hay información suficiente, pues ponga información insuficiente. Y si es aplicable, indique la calidad. Palabra nueva, calidad, todavía no la vamos a ver y yo creo que hoy tampoco. Calidad. Se simboliza con la letra X y es otra propiedad termodinámica. A su tiempo, les voy a hablar de la calidad. ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? Que en este caso, cada fila es un ejercicio. Este es el ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, 4 y 5 ejercicios. Y en este caso me dicen, mira, eh, vamos a suponer, Richard, en el caso mío, yo le voy a dar agua a 200 kilopascales y con una energía, U minúscula, ¿no? Energía específica. Y una energía específica de 2529. Dígame usted, si usted conoce esto del postulado de estado, esto que dijimos, esto que dijimos alguna vez de que si una persona lo dejó la novia y además lo botaron del trabajo, pues imagine cómo está, ¿sí? Entonces, en este caso le estoy dando dos propiedades. ¿Alguien habilitó el micrófono? Voy a preguntar algo. No, profe, solamente fue un error. Ok.
Entonces, en este caso se cumple lo mismo. Si yo le doy dos propiedades y ambas son específicas, propiedades intensivas, mira, dos propiedades intensivas, por favor dígame cuánto entonces, usted me dijo que en el postulado de estado, con que me dé dos propiedades, las demás propiedades asumen un valor automáticamente. Pues dígame entonces cuánto es la temperatura que automáticamente se genera para esa agua, cuál es el volumen específico que se genera para esa agua, cuánto es la calidad, que no sabemos en este momento qué es la calidad, y además dígame si eso es un vapor sobrecalentado, dígame si eso es una mezcla, si eso es un líquido comprimido. Entonces, en este punto, chicos, con lo que yo le he explicado, ¿usted se siente en capacidad de responder eso, sí o no? No, no, señor. Yo creo no tendríamos que hacer uso tal vez de una tabla como tal, donde se relaciona ¿cómo es? Energía con temperatura del agua. Ok, entonces, si aquí, pues primero la respuesta es no, tal vez para la mayoría, no, no, profe, todavía no me siento en capacidad de responder. Ya medio entiendo, ¿no? Ya medio entiendo que es una mezcla saturada, que es un vapor sobrecalentado. Ya entiendo que es la U minúscula, ya entiendo que es la B minúscula. La calidad todavía quedó perdido, ¿sí? Ya sé algunas cositas, profe, pero no, todavía estoy muy novato. ¿Sí o no? Por favor, dígame en el chat si esa es la sensación con la que usted está, pero muy rápido. Sí, Sí, profe. es cierto. Sí, Sí, señor. estoy todavía muy virgen, digamos, en este asunto, ¿no? No lo puedo hacer. Ahora, esto si este fuera el estado número uno. Ahora, si hablamos del estado número uno y el estado número dos, por ejemplo, en la nevera que hay cuatro estados, cuando entra el compresor, cuando sale del compresor, cuando entra a la válvula de estrangulamiento, cuando sale la válvula de estrangulamiento. Entonces, pues si usted no sabe uno, mucho menos cuatro. Y hay ejercicios que pueden llegar a tener 10, 20 estados. Entonces, si usted no sabe ni siquiera hacer uno, pues obviamente mucho menos dos o tres estados. Y saber cuáles son los valores que automáticamente se generan. Entonces, profe, ayúdeme. ¿Cómo hago para llegar a ese punto donde yo pueda, digamos, usted me puede decir, profe, yo quiero saber cómo funciona la nevera y cómo funciona la termoeléctrica? Yo por lo menos, si salgo con esas aplicaciones, qué chévere, ¿no? Saldría más o menos, saldría una materia y saldría diciendo, bueno, por lo menos sé cómo funciona esto en la industria, ¿sí? O por lo menos en su grado más básico. Pero usted no lo va a saber hasta que no sepa identificar estos estados. Entonces, en esta siguiente parte, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues ahora sí, introducirlo a usted en qué herramientas usted tiene, va a tener a la mano o vamos a tener a la mano para poder encontrar esos valores que automáticamente se generan. ¿Qué herramientas tengo para poder resolver este tipo de ejercicios y todo lo demás? Entonces, con eso en mente, entonces vamos a tener como primera medida, vamos a tener unos diagramas. Aquí voy a explicar una parte introductoria de los diagramas y más adelante voy a complementarlos con algo más. Entonces, como primera medida, digamos que lo que nos pasó en las 5 fases, el ejemplo a presión constante de una atmósfera, se puede representar en un diagrama. Entonces, por ejemplo, yo lo tomé como desde 15 y con cierto volumen, el fluido, cierta temperatura a 15 grados centígrados y cierto volumen 1, ¿sí? Y lo comencé a calentar, entonces el volumen comenzó a crecer un poquito, hasta un volumen número 2 y hasta que alcanzó los 100 grados centígrados. A ese estado lo llamamos vapor saturado. Después ese vapor saturado se mantuvo en 100 grados centígrados y se fue volviendo mezcla saturada y en la medida que cada vez más el líquido se iba volviendo vapor, vapor, vapor hasta que terminó su proceso de vaporización. 3 es una mezcla saturada, 4 es un vapor saturado. Obvio, yo porque ya, esto se llama líquido saturado, perdón, aquí. 2 es un líquido saturado y este 4 sí es un vapor saturado. Y si lo sigo calentando, ahora sí, ya puedo aumentar otra vez la temperatura, pues entonces seguramente, no sé, voy a tener, como en este caso, 300 grados centígrados y un volumen número 5. Porque noten, cuando yo les mostré la gráfica, el volumen siempre creció. Eso es una manera de representar lo mismo que estamos viendo allá en las fases en un diagrama. Este diagrama está muy básico y más adelante lo vamos a complementar. Ahora, ¿qué quiero decir de este diagrama? Como una primera pincelada de lo que quiero decir más adelante. Y es que en el eje Y está la temperatura. En el eje X está el volumen. A veces el volumen específico, a veces el volumen. Generalmente el volumen específico, o sea,
metros cúbicos sobre kilogramos, el volumen. Y usted siempre ha trabajado con un diagrama XY, pero algo que usted no había visto, creo que jamás, es que en un diagrama yo pueda representar una tercera variable, que en este caso es la presión, y la presión, digamos, si uno está acostumbrado, digamos que, por ejemplo, estos 300, esto se llamaría una línea de temperatura constante. Línea de temperatura constante. O sea, quiere decir que cualquier punto que yo me encuentre por acá está a 300 grados centígrados. Y, por ejemplo, esto que estoy dibujando aquí sería una línea de volumen constante. Una línea de volumen constante. Pero algo que uno no se ve venir en esta materia es que este escalón negro, este escalón que estoy tratando de resaltar aquí, es una línea de presión constante. Es una línea de presión constante. Todos los puntos están a la misma presión, una atmósfera. Entonces, como que uno está acostumbrado al diagrama XY y no ve venir que algo que sea constante sea un escalón ascendente, ¿no? Un escalón ascendente. Entonces, y no hay manera de explicarle a usted, o sea, no hay manera como de que usted, el cerebro a veces se resiste, ¿no? Se resiste y como que dice, no, pero yo no creo que eso sea constante. Pero yo les demostré en las 5 fases que todo sucedió a presión constante, todos los puntos estaban a presión constante. Así se dibujan las líneas de presión constante. Más adelante lo voy a complementar con otra cosa, pero aquí quería como dejar esa primera pincelada, ¿no? Que usted se acostumbre a que que estos diagramas me van a ayudar más adelante a saber en qué fase está, si es un líquido comprimido, ese tipo de cosas. Y aquí hasta ahora lo estoy como comenzando a construir y estoy como colocando qué va a ser el eje Y, qué va a ser el eje X, y que se vaya preparando porque las presiones van a poderse graficar también, pero más adelante lo voy a complementar mucho mejor. Bueno, esto es algo que nosotros hemos tomado en las 5 fases que mencionamos, desde el líquido comprimido, no tomamos en cuenta el hielo, no tomamos el estado sólido. El estado sólido, por ejemplo, yo realmente lo que hice fue un diagrama desde acá, desde el líquido comprimido, lo llevé hasta acá, hasta líquido saturado, lo comencé a evaporar y se volvió una mezcla, lo terminé de evaporar y se volvió un vapor saturado y lo terminé de volver un vapor sobrecalentado. El proceso también puede suceder al revés, ¿no? Si lo enfrío. Pero el hielo no lo contemplamos. El diagrama completo con el hielo sería hielo, ¿cierto? No tiene una fase en particular, hielo. Y en este punto el hielo ya está a punto de volverse líquido. ¿Sí? Si lo comienzo a calentar está a punto de volverse líquido, se comienza a volver líquido, hay una mezcla entre hielo y líquido, o sea, agua líquida. A ese proceso se le llama fusión. Y cuando termina su proceso de fusión, se termina de convertir en líquido, y a ese líquido se le llama líquido comprimido. Entonces, completo el diagrama con el hielo sería este. Y nosotros, en la termodinámica estudia muy bien todo esto, pero la verdad nosotros nos vamos a concentrar de aquí para allá, porque el tiempo no nos da. Un ingeniero mecánico de pronto sí, pero nosotros que no tenemos que profundizar en la termodinámica, no. Entonces nos vamos a concentrar aquí. Y para eso también hay su teoría y sus ecuaciones importantes, pero nos vamos a centrar en líquido y vapor. Bueno, ahora vamos a tener una serie de herramientas para poder determinar si es... Dame un segundito que mi esposa aquí necesita algo. Un segundito. Listo. Ahora, vamos a mirar, donde nos tenemos que ubicar es en que hay unas herramientas, hay unas gráficas y hay unas tablas que nos van a ayudar a saber y darle respuesta a todo este tema de los estados y las propiedades. Pero son tan densas, son tan grandes, son tan, a veces tan complejas, que vamos a comenzar desde lo más básico para poderlas comenzar a entender estas tablas y estas gráficas. Ahora puse una pincelada sobre la gráfica, ahora voy a poner una pincelada sobre las tablas. Entonces, ¿qué voy a comenzar a decir sobre las tablas? Y no estamos viendo ninguna tabla en este momento, pero ahora la vamos a ver. Listo, las herramientas que voy a tener en la mano, repito, son unas gráficas y unas tablas.
Resulta que en termodinámica, eh, las ecuaciones que manejan, las ecuaciones que, por ejemplo, si yo tengo presión y temperatura, pues el volumen específico asume inmediatamente, automáticamente un valor. Pero las ecuaciones que gobiernan son tan complejas que no es conveniente estudiar la termodinámica con ecuaciones, o por lo menos algunas cosas con ecuaciones. Es más bien, es mejor, preferible trabajarla con unas tablas y con unas gráficas. Es más fácil estudiar la termodinámica. Sin decir que es relajado, no, para nada, no es relajado, pero es mucho más fácil, en vez de trabajar y sacar las propiedades con ecuaciones, mejor trabajar con tablas y gráficas. Entonces, pues ahí es donde me voy a tratar de ubicar ahora, tratar de introducirlo a usted suavecito en esos temas. Para eso, digamos que voy a tomar aquí lo que dice este ejercicio. Dice, quizá no sea ninguna sorpresa saber que el agua comienza a hervir a los 100 grados centígrados. Sí, es cierto, el agua hierve a 100 grados centígrados, eso fue lo que vimos ahora. Sin embargo, en sentido estricto, es decir, el agua hierve a 100 grados centígrados, esta palabrita es incorrecta, o sea, sí y no. Sí y no. Y les quiero mostrar por qué, listo. Y aquí es donde quiero comenzar a introducir el tema de las tablas. Resulta que en termodinámica voy a pasarme hacia el libro para poder mostrarle dónde están las tablas y poder como, como tratar de ubicarlo usted ahí en este tema. Entonces, mira, confírmeme porfa que están viendo el libro. Sí, profe. Confirmo. Listo. Entonces ahora resulta que en termodinámica, aquí al final hay algo que se llaman los apéndices o los anexos. Y hay unas tablas que son bien densas, bien complejas, y hay una tabla, ya vamos a verlas muchas de ellas, pero al final, después de que uno como que las comienza a entender, pues si uno las logra entender, está ganado en este segundo corte. Si a usted se le complican, ya está rumbo a tener malas notas, ¿sí? Entonces, por eso estoy tomándome todo el tiempito. Mira, lo que la gente quiera, mire, todo esto que le he dicho es lo que la gente quiere aprender en 20 minutos. La gente quiere encontrar videos que diga termodinámica tal en 20 minutos. Pero yo le dije a usted, yo tengo que ser muy honesto con usted, esto no se aprende en 20 minutos, ¿sí? Usted no, sería, mejor dicho, si usted logra aprenderlo en 20 minutos, yo le saco mi termodinámica, mi libro físico y usted me lo firma. Bueno, voy a ponerme en una tabla que se llama la tabla 5. Por el momento no quiero que... Yo le voy a explicar esto muy bien. Solo concéntrese en donde quiero poner foco. ¿Listo? Primero, tabla A5, página 916. ¿Qué quiero decir de acá? Por ejemplo, lo que quiero decir es que en la primera columna, usted ve ahí un montón de datos. No le ponga atención todavía a los datos. ¿Sí? Tiene aquí una primera columna que se llama la presión. Vamos a suponer que yo tengo agua a una atmósfera. Recuerde que una atmósfera es 101,325. O sea, presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, ¿a qué temperatura hierve el agua? Entonces, la segunda columna me da la temperatura a la cual hierve el agua, o sea, a 99,97 grados centígrados, casi 100 grados centígrados. Por eso es que uno dice que el agua hierve a 100 grados centígrados, porque 99,97 son 100 grados centígrados. A esa temperatura a la cual hierve el agua se le llama, en termodinámica, se le llama temperatura, uno le podría llamar temperatura de ebullición, pero no le llamamos así, ¿sí? Nosotros le llamamos temperatura de saturación. Por eso usted ve en la parte de arriba que dice TSAT. TSAT. Quiere decir, para esta presión el agua hierve a 99,97. Por ejemplo, en Pamplona nosotros tenemos una presión atmosférica de 75 más o menos kilopascales. Entonces, en Pamplona, ¿a qué temperatura hierve el agua? Bueno, en Pamplona ya no hierve a 100 grados centígrados, sino 91,76. Por favor, hágame saber en el chat que me siguen hasta aquí. Muy rápidamente. Vamos a ver en el chat que me siguen. Lo que pasa es que tengo una pregunta, bueno, acerca del concepto centígrados, sino que yo estoy investigando y dice que la palabra Celsius y centígrados pues no es lo mismo y la gente suele confundirlo y dice que la palabra centígrados ya no se utiliza desde 1942. Entonces, pues yo noto actualmente que, o sea, usted ve en el clima que sigue diciendo centígrados y la gran mayoría de gente.
Pero entonces tenía como esa duda, o sea, no sé, no entiendo por qué en internet dice que ya no existe esa escala desde 1942, pero actualmente se sigue utilizando. Sí, es muy buena apreciación. Digamos que es cierto, lo que tú dices es cierto. La palabra correcta creo que es Celsius, en honor a- a la persona que trabajó este tema de la temperatura. Ya centígrado no se utiliza. ¿Y por qué entonces lo seguimos diciendo? Porque ya quedó en el ambiente, ¿no? Eso es como cuando uno sabe que, por ejemplo, a usted le dicen ahorre, ahorre, ¿sí? Estudie, estudie, pero usted se da cuenta que usted no estudia, usted no ahorra. ¿Por qué? Aunque usted sabe que estudiar y ahorrar es bueno, no lo hace, porque ya lo tiene automáticamente programado. Lo mismo pasa con el Celsius y el centígrados. Uno, o sea, si ya se utilizó por 1900 años, pues ya eso está tan en nosotros que es cierto, está mal dicho. No es que esté mal dicho, diría yo, simplemente que en un momento quisieron hacer una transición a los Celsius, pero ya después de 1900 años de haber utilizado la palabra centígrados, pues ya les está quedando de para atrás que uno lo haga, ¿no? Seguramente hará una transformación, pero se requiere un tiempo para que se dé. No sé si me hago entender, Stephanie, Sí, señor. ¿sí? Entonces cambiar un hábito es muy difícil, ¿sí? Cambiar un hábito es muy difícil. Entonces eso es lo que pasa, es simplemente que se volvió un hábito, ¿sí? Y ya, y tampoco Sí, es que sea señor. traumático, ¿no? O sea, como que, ay, dijo Celsius, ¡ah! Quémelo. No, pues tampoco, ¿sí? No. Sino que es bastante curioso, o sea, porque, o sea, pues yo aún sigo diciendo centígrados, Ujú. Sí, pero total. aún así soy consciente que, pues dice que ya esa escala no se utiliza. Tanto así que, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando van a hablar acerca del clima, las personas que lo dicen centígrados aún. Es cierto. No, pues ya es que lo que te digo, ya está tan acuñado, ya es un hábito, digamos. Es muy difícil cambiar los hábitos. Mis hijos, por ejemplo, resulta que mi esposa compró un estuchecito para poner los cepillos de dientes y lo pegó ahí en una parte de la pared del baño, ¿no? Para que lo pegáramos. Y resulta que yo me bañaba los dientes y los seguía poniendo en el mismo lugar, ¿no? Y entonces mis hijos me decían, papá, no pusiste el cepillo en el lugar, o sea, donde están los cuatro cepillitos, ¿no? Y entonces yo decía, oye, sí. Y me entraba a bañar los dientes y yo decía, a ver, que ponga el cepillo ahí. Y yo no sé en qué momento me ponía a poner por otra cosa y cuando me levantaba el otro día volvía y veía el cepillo en el mismo lugar donde siempre lo he puesto. O sea, es que cambiar un hábito es supremamente complejo. Es más fácil cambiar hábitos en niños que en personas ya maduras. Por eso, pues, es un hábito realmente. Es un hábito. Bueno, entonces con esto que le acabo de decir, he insertado el concepto de presión, temperatura de saturación, ¿cierto? ¿Qué es la temperatura de la saturación? Es la temperatura a la cual hierve el agua a cierta presión. Entonces, por eso decir que el agua hierve a 100 grados centígrados está bien y está mal. Está bien si uno dice el agua hierve a 100 grados centígrados a una atmósfera de presión, pero no el agua hierve el agua en todos lugares a 100 grados centígrados. Ya les mostré que en Pamplona no. Para poder mirar que yo me estoy haciendo entender, pues voy a ponerles este ejemplo. Mira, si la presión dentro del cilindro ya no fuera una atmósfera, sino que fueran 500 kilopascales absolutos, porque aquí todo se trabaja absoluto, 500 kilopascales absolutos, ¿y cómo lograría que se lograran hacer 500 kilopascales? Pues pongo aquí unas pesitas, unos pesos, para que hagan más presión, hagan más fuerza, hagan más presión, y al final, digamos que logro desarrollar en el recipiente 500 kilopascales. ¿Listo? Entonces, si yo lograra hacer que el recipiente tenga 500 kilopascales, añadiendo pesas en la parte superior del émbolo, el agua empezaría a hervir a qué temperatura. ¿Qué dicen ustedes? Les voy a mostrar la tabla y ustedes me dicen a qué temperatura. ¿Sí? Aquí tengo la tabla y por aquí les voy a poner la presión. Bueno, ahí les muestro. Creo que ahí ya se ve. Dígame por favor a qué temperatura hierve el agua. ¿De cuánto es la presión, profe? 500 kilopascales. Profe, qué pena, esa tabla la tenemos nosotros, es que no recuerdo, estoy muy confundido. No, Según esa, la tabla, a 151,83 grados Celsius. ok, permíteme y respondo algo. Mira, esta tabla está en el libro de Sengel, el que acabaron de compartir en el grupo o que usted lo tiene que buscar en internet, ¿sí? O puede descargar las tablas, descargar el libro de la termodinámica, tablas de Sengel en la parte de atrás, pero ahí en el grupo les pasaron el libro ya. ¿En qué página? En la 916, ¿sí? Y
ahora sí, ¿cuánto sería la temperatura de saturación? La temperatura a la cual hierve el agua cuando está a 500. El compañero nos dijo, creo que nos dijo esta, ¿no? Se ubicó acá y nos dijo 151.83. ¿Estamos de acuerdo? 151,83 sería la temperatura a la cual hierve el agua. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Entonces, ya hemos entendido qué es la temperatura de saturación, la temperatura a la cual hierve el agua. Entonces, como que estamos aprendiendo las tablas por partes. Permíteme complemento algo de esto permíteme complemento aquí para cerrar esta grabación, con el concepto de presión de saturación. Entonces, ¿qué es la presión de saturación? Bueno, convengamos que el ejercicio fuera diferente. Que yo tengo un recipiente y yo tengo aquí, yo quiero que esto hierva a 50 grados centígrados. Yo quiero que el proceso de ebullición comience a los 50 grados centígrados. Entonces, ¿qué presión tengo que ponerle o qué presión tengo que alcanzar aquí para que comience a hervir a 50 grados centígrados? A esa presión a la cual hierve el agua a 50 grados centígrados se le llama presión de saturación. Y también se encuentra en tablas. ¿Listo? Aquí, como les mencioné anteriormente, estamos en la tabla A5. La tabla A5, simplemente, aunque hay muchos datos, usted dirá, profe, yo veo un montón de datos ahí. Sí, pero vamos como Jack el Destripador, por partes. ¿Sí? Vamos por partes. Ya ahora le explico los otros datos. Dime. ¿Será que usted nos podría enseñar ahorita al finalizar, recordarnos cómo es que se interpola? Ya que, pues con estas tablas, por ejemplo, ahí no están los 50 grados directos. Ah, no, mentiras. En este caso Ah, son 50 kilopascales, ¿no? Mira, 50 sí, sí. kilopascales. No Suponiendo que 50 grados fuera... centígrados. Si Sí, hubiera sí. que interpolar, por ejemplo, aquí para responder esa pregunta, uno podría decir, bueno, la temperatura está aquí entre 45 y 53. Entonces tendría que interpolar para saber cuánto es la presión. ¿Sí? Pero, por el contrario, Senger y todos los libros más bien diseñaron una tabla, esa misma tabla, la 5, pero la llamaron la tabla A4. ¿tá? Tiene dos partes, tiene dos hojas, tanto la tabla 5 como la tabla 4 tiene dos partes. Entonces, por ejemplo, aquí comienza la tabla 4 y es la misma tabla, solo que en vez de comenzar con presión, comienza con temperatura. Entonces dice, bueno, si usted lo que tiene es la temperatura, pues véngase más bien a la tabla 4. En este caso, mira, tenemos el ejemplo de 50 grados centígrados. Entonces la temperatura de saturación es de 12, la presión de saturación, o sea, la presión que tengo que poner en el recipiente para que el agua hierva a 50 grados centígrados es de 12.352. La presión sería 12.352 kilopascales. Todos estos son absolutos. Realmente el libro no se pone a ponerle absoluto, absoluto. Yo en el momento quiero decirle que es absoluto, pero la verdad no es necesario ponerle la palabra absoluto porque de aquí para allá todo es totalmente absoluto. Entonces, así como existe la temperatura de saturación, que es la temperatura, o sea, para una presión dada, en este caso 500 kilopascales, es la temperatura a la cual hierve el agua. Y en el caso de la presión de saturación es para una temperatura dada, ¿a qué presión hierve el agua? Ese sería. Entonces eso sería la presión de saturación y la temperatura de saturación. Yo a veces le voy a llamar a eso temperatura de tablas y presión de tablas. ¿Listo? Pero es exactamente lo mismo. Entonces aquí simplemente, usted se dio cuenta, medio le mostré la tabla y usted se dio cuenta que hay un montón de datos. Pero solamente quise como entrar y tocar la tabla como para que lentamente usted, mejor dicho, como que lentamente irlo tocando con el tema y no colapsarlo con tanta información, pero realmente es mucha información la que vamos a tener que ver y vamos a seguir viendo. Voy a parar aquí para seguir viendo otro par de cositas.